quieran, una frase cortita, puede ser referido a cualquiera de los conceptos que estamos trabajando, pero tiene que ser una frase de la temática que estamos trabajando. Ubíquenla grande para que se vea después en la pantalla. A ver. ¿Una frase vale o una palabra puede ser? Puede ser una palabra, la van a tener que explicar un poquito. Vamos a ver. Ya les pedí mucho. Claro. La defendemos un poquito, brevemente. Cuando estén listos, avísenme. Tal era cortito. Espera. Ahí vamos. Vamos a ver si se ven. Esperen. Si estamos listos, decimos 1, 2, 3 y la ponemos todos. En la pantalla para que yo las pueda ver todas juntas. Yo no tengo cámara, profe. Quédate tranqui. ¿Me lo escribís en el chat? ¿Lo que pusiste? Ahora lo escribo. Vale. Los que tienen camarita, sí, aprovechen para... Sebastián se fue. Se está yendo. Huyó. Lo perdimos. Agarré otro cuaderno, no el de pedagogía. Ah, bueno. Ahí estabas más complicado. Bueno, a ver. ¿Están listos? Alex está esperando, Silvina está esperando, Isabela también, Abril también, Fiore también. Por ahí. ¿Van queriendo? ¿Los tenemos? ¿Profe tiene que ser del último de Narodowski o de algo en particular o de todo lo que hemos visto? Y preferiblemente de lo último que estuvimos trabajando, o sea que de Narodowski. Dale. Salvo entonces... Profe, lo sí. escribo. ¿Nos escribís? Escribí en el chat. Profe, lo escribo porque estoy cargando el celu y me es re incómodo. Dale, quédate tranqui, mándamelo por el chat. Entonces, salvo Gustavo y salvo Lara, el resto lo muestra. Yo tampoco tengo cámara. Y Lucas tampoco. ¿Te dan cuenta? Ahora aparecen todos sin cámara. ¿Qué pasó? Yo tampoco. Yo tampoco. ¿Ya mostramos, profe? Ya mostramos. A ver. Yo me tengo que acercar porque no tengo los lentes. Bien, Ideal Pansófico salió ahí, ¿eh? Concepciones de la infancia. El mío ni se entiende. No, se ve la luz. Enseñanza y todo lo que abarca. Instituciones Cualidad puse yo. altamente significativa. Instituciones, ¿habías puesto? Sí. Bien. Esperen que veo los chats también. ¿Y Leonel qué puso? ¿De qué habla? Me dice. Tenemos que decir una frase, escribir ciclo vital humano. ¡Wow! ¡Qué profundo! Darío. Profe, es una frase que saqué del último texto de Narodowski, nada más. O sea, no es algo que lo quise inventar yo, pero nada. Sí, cuando lo leí, nada, como que me pareció una buena, no sé si llamarla definición, pero como algo similar, digamos. Bien. Y en el contexto en el que estaba, ¿te lo acordás? ¿Es en el capítulo 1 o en el capítulo 2? Más referido al 1, me parece.
No, es en el comienzo del capítulo 1, más o menos, cuando empieza a explicar un poco. Justamente lo estoy buscando para ver bien de qué parte lo saqué. No lo encuentro, digamos, para sacar bien el contexto en el que lo dijo. Pero más allá de eso, también en mi red conceptual había, o sea, digamos, lo puse en mi red conceptual también. Puse ciclo Bien, vital humano. bien. Igual, ahora si lo encontrás el contexto, buenísimo, pero si lo ponemos en situación o lo ponemos a jugar entre todas las concepciones que estábamos trabajando, está relacionado con ir delineando características en ese ciclo vital, ¿no? ¿Por qué? Porque estábamos hablando en ese capítulo 1 de cómo se iba llevando adelante la construcción del concepto de infancia y qué atributos culturales le atribuían o le empezaban a atribuir desde la modernidad a esa parte del desarrollo. Por eso era interesante pensar el concepto de ciclo vital humano. Bien, hay algunas ideas con respecto a construcciones de infancias. Sale la idea de infancias asociadas a la idea de instituciones. Sale en relación a la construcción de la modernidad, que es todo lo que estamos trabajando en este momento. Cuando nos referimos a la cualidad significativa, es la cualidad altamente significativa que le adjudicamos. ¿En relación a qué lo pensaste? Yo, Seba, Sí, a una de las cualidades que tiene el niño, ¿no? Que es la capacidad de aprendizaje. bien. Bien, genial. Entonces, la construcción de esa infancia le da una cualidad altamente significativa a la infancia que en principio está despojada de muchas cosas, menos de la capacidad de aprender o de la potencialidad de aprender. Ahí Emanuel comparte pedagogía preocupada por la infancia. En realidad lo que estamos viendo es cómo se va construyendo una pedagogía que se empieza a preocupar y se ocupa finalmente de esa infancia que se empezó a delinear y a construir. Y cuando alguno de ustedes habló de muchas infancias, estaba haciendo referencia a ese disparador del que hablamos y que ustedes están seguramente compartiendo en sujetos, que tiene que ver con que hoy ya no se habla de una infancia posible, sino muchas infancias posibles atravesadas por la realidad que los determina, que los encuadra, que los constituye, ¿sí? Ni más ni menos, esa construcción de subjetividades de la que tanto estamos hablando. En particular, Profe, sí, bueno, después de cuando termine le quería hablar sobre esto, lo que puse yo de ideal pansófico, ¿a qué se refiere? buenísimo. Y me das pie para lo que viene. Vos vas a dar el pie para el capítulo 2. Perfecto. Decía que en realidad ahí habla Gustavo también de ese sentimiento hacia la infancia. Se gesta también y se construye culturalmente un sentimiento de protección, de cuidado, de hacerme cargo de, porque como adulto me tengo que hacer cargo de ese niño que se empieza a constituir, ¿sí? Así que bien, vamos a intentar a ver si voy pensando algunas estrategias cortitas que nos permitan como ver que estamos en sintonía y que vamos construyendo juntos, ¿sí? Vamos a ver si podemos seguir en este mismo camino. Y ahí Alex entonces nos va a explicar lo que él puso, que es ideal pansófico. No, justamente, profe, le quería preguntar a qué se hacía referencia, porque justamente no lo había entendido mucho. Ah, bien. Bueno, yo pensé que ya arrancabas, si me dabas el pie, todo. Nosotros el año pasado, vamos a entrar en el capítulo 2. El capítulo 1, entonces, ya lo hemos compartido, trabajamos sobre construcción de la infancia. En el capítulo 2, el Narodowski se dedica
todo el capítulo, divinamente, a detallar y a describir minuciosamente toda la propuesta comeniana. Sí, agárrense así la cabeza porque es intenso. Ahora, yo les decía la otra vez que hoy vamos a delinear algunas características. Yo necesito que lean el texto sin pararse en los detalles, pero sí comprendiendo hacia dónde apunta Narodowski cuando explica y le da tanto detalle, ¿no? Porque el texto del capítulo 2, que habla sobre el Comenio, y lo explica y lo describe, tiene una razón de ser, pero es largo y es intenso. No sé si alguno lo pudo ir leyendo o pudo ir a algunas páginas. Alex se atrevió un poquito porque vio Ideal Pansófico, pero ¿alguno lo leyó? No, yo lo de Pansófico lo había leído del Padlet, habías puesto. Eso, es Creo que verdad. lo vi ahí un poquito. Sí, pero Tiene que ver con el enseñar todo a todos, lo que decía. tal cual. Ese ahora lo vamos a compartir, el del Padlet, pero bueno, ninguno pudo leer todavía el capítulo 2. Cuando entren en ese capítulo, léanlo con esto, no se queden con los detalles, porque es intenso en ese sentido, sino que ahora vamos a ir caminando sobre por donde a mí me interesaría que lo veamos. Vamos a arrancar, ya que tiramos el ideal pansófico con Alex, vamos a empezar por ahí. Comenio lo vimos el año pasado cuando nosotros hablábamos de didáctica y compartíamos un poco el recorrido histórico de la didáctica, y lo enunciábamos como ese padre de la didáctica, ¿sí? ¿Por qué? Porque construyó un libro que se llamó La Didáctica Magna, y en esa Didáctica Magna él genera o construye una serie de principios didácticos que van a ser el gran llamado método didáctico. Y ahí es que desde la didáctica se lo conoce como el padre. Ahora, desde la pedagogía también es uno de los puntos fundantes de la pedagogía moderna, y lo que va a intentar mostrar Narodowski es las razones por las cuales es el hilo fundante o uno de los hitos fundantes, y dónde están las discontinuidades. ¿Y por qué recalco las discontinuidades? Porque la realidad es que Comenios del siglo XVII y la pedagogía moderna se termina de constituir en el siglo XIX. Con lo cual, las grandes producciones de Comenio, de la obra comeniana, no pueden replicarse como él las pensó en la pedagogía moderna. No hay una traspolación de lo que él dijo en ese contexto para otro contexto. Se reconfigura y se reconstituye. ¿Qué es lo que va a decir Narodowski? Que hay líneas que instala, ¿sí?, Comenio, que hay que ubicarlas en el contexto en el que Comenio las dice, pero que después la pedagogía moderna reconfigura en el nuevo contexto. Parte del ideal pansófico, Comenio, porque dice que hay que enseñarle todo a todos. Cuando él afirma esta premisa, básicamente lo que está diciendo es que hay que enseñarle a todos. Piensen en el siglo XVII, piensen quiénes son todos, y esto también lo habla Narodowski, digo, todos en el siglo XVII, no, por ejemplo, no entraban las mujeres en ese todos, pero supongamos, ¿sí?, que Comenio intentaba universalizar, porque él consideraba dentro de su pensamiento que había que hacer que todos transiten por la etapa que él propone de escuela, ¿sí? A lo que él va a llamar escuela, ¿está bien? No es la escuela de la modernidad, es lo que él entiende por escuela, ¿bien? Entonces, en ese enseñar todo a todos, ese todos ya nos sienta las bases de una posible universalización.
Esta universalización es lo que después en la pedagogía moderna se va a reconstruir, ubicado dentro de la pedagogía moderna. ¿Por qué digo lo va a reconstruir? Porque va a intentar que todos pasen por la escuela. ¿Por qué había que hacer que todos pasen por la escuela? Porque había que alfabetizar, civilizar, disciplinar. Eso nos había dicho la escuela moderna, ¿sí? Comenio está en el siglo XVII, vuelvo a insistir. Él está pensando en la necesidad de universalizar porque todos tienen que pasar por las mismas etapas. Esto era lo importante para Comenio. Lo importante para Comenio no era civilizar. Lo importante para Comenio era que todos pasen por las mismas etapas. Pero sí es importante entender que es el primero que habla de la idea de universalizar, es decir, que sea para todos, sin distinción de clase, de sexo, de edad. ¿Está bien? Es lo primero que vamos a marcar. Por otro lado, al sostener esta nueva etapa necesaria para Comenio, está planteando un despegue o una separación incipiente, por el momento, entre la familia, ¿sí?, y esa etapa inicial, según él, llamada niño. Plantea una necesaria separación. ¿Por qué, dice él? Porque van a aprender mejor con especialistas, porque van a aprender al lado de un otro que les puede permitir aprender mejor. Desde este lado, Comenio era un visionario en las propuestas que él daba, ¿sí? Y marca entonces una incipiente desvinculación de la familia del niño. Recuerdo e insisto, el niño para Comenio es solo una etapa más, una etapa inicial como cualquier etapa, una etapa dentro de un orden, no es algo discriminado, no hay una diferencia entre niño y adulto, para Comenio todavía era todo lo mismo, pero sí marca una incipiente necesidad de separación y de que pasen por otro lado, porque iba a ser mejor que transitasen por otro lugar, por una etapa superior, va a decir él, porque él todo lo toma en términos de orden. ¿Bien? Entonces, dentro de este ideal pansófico, incluye en ese todos y universaliza, y propone una incipiente separación y por lo tanto un incipiente dispositivo de alianza entre familia y escuela. Fíjense, dice Narodowski, cuando explica esta parte, lo compara con Rousseau. Para Rousseau sí había niño, pero cuando Rousseau describe el niño, lo describe sin padres. Los mata a los padres. ¿Por qué? El Emilio descrito por Rousseau es huérfano. ¿Por qué los mata? Porque para Rousseau había que marcar la separación. Había que separar niño de adulto. Es por eso se lo nombra a Rousseau como aquel que instala la idea moderna. No es lo mismo que piensa Comenio. Para Comenio la familia era importante y estaban indiscriminados ahí adentro, ¿sí? Así lo van a encontrar, por eso no se confundan, porque Narodowski va y viene, ¿sí?, explicando. Ustedes siempre tengan en claro que para Comenio la infancia discriminada del adulto no existe, es una etapa. Para el que sí existe y quien lo nombra va a ser Rousseau. ¿Vos me querías hacer una pregunta? Sí. Eso que dice Rousseau, que era cuando
dice que los niños sean niños y no sean como hombres, eso es lo que sería que no salten Exactamente. esa etapa, digamos, ya siendo 10 años eran como una persona grande, ¿no? Sí. Imagínate que en esa No me época... acuerdo bien la frase, pero dice algo como que niños, o sea, niño y no hombre. Exacto. Exacto, tal cual. Imagínate que en esa época la esperanza de vida era 50. Entonces, suponete que el niño era 2, 3, 4, 5, 6 años. Después de los 10 ya estaban trabajando, ¿sí? Digo para que pensemos que en ese contexto las realidades con respecto al niño eran otras. Pero es tal cual lo que vos decís, Leonel. Cuando él dice, hay que hacer que el niño sea niño y no adulto, está diciendo que es una etapa diferenciada. Y que tiene características propias, no solo que es una etapa diferenciada, tiene características que le son propias. Vale. Sí. Cuando hablas de despegue entre la familia y el niño, ¿a qué se refiere con despegue? A que se ¿Se los separen. quitaban a la familia? No, digo que la familia ceda, los lleva, porque entiende que esa etapa es superior para Comenio. Para la edad moderna, para la escuela, digamos, uno deposita en la escuela la confianza de que ahí lo van a educar. Desde ahí es que se separan. Sí, tal cual. Pero no nos estaría saliendo. Bien, entonces, vamos a el segundo de los puntos. ¿Cómo lograba Comenio cumplir con este ideal pansófico? Con este enseñarle todo a todos. ¿Cómo lo hace? ¿Cómo lo implementa? Para él es necesario lograr la uniformidad en todo. ¿Sí? Recuerden que para Comenio, y como dice el capítulo, es el imperio del orden. Tiene que tener todo un ordenamiento, una sucesión, uno después de otro, una cosa después de la otra. ¿Cómo lo traduzco en términos de escuela, por decirlo de alguna manera? Él lo traduce en decir, todos en el mismo momento, en el mismo lugar, van a hacer la misma actividad. Entonces, todos en el mismo momento, en el mismo tiempo, van a hacer la misma actividad, porque así se logra la simultaneidad. Simultáneamente, en todas las escuelas se va a trabajar lo mismo, en el mismo tiempo. Incluso habla algo así como que se sincronicen los relojes de tal manera de que todo sea puntillosamente organizado alrededor de ese reloj y ese tiempo, porque él lo pensaba en términos de pasar etapas. Entonces, cumplí esta etapa, pasé a la siguiente, pasé a la siguiente, pasé a la siguiente. Entonces, así como busca que sea para todos y universaliza, instala la idea de simultaneidad. En esta escuela de la modernidad, en la que nos planteó Pinot, ¿sí?, del siglo XIX, incluso en la nuestra, siglo XXI, hay un docente para muchos estudiantes, a los cuales se les propone la misma actividad, en el mismo tiempo y espacio. ¿Está bien? Esa es la idea de simultaneidad. En el mismo tiempo, en el mismo espacio, hacer la misma cosa. Esto lo planteó Comenio, y esto es otra de las cosas que la pedagogía moderna reconfigura, reconstruye de este autor. Fíjense que digo que reconstruye, no la aplica. Es Comenio quien lo enuncia, pero en otro contexto y buscando y teniendo otras intenciones. Entonces, tenemos la simultaneidad
que para Comenio es un problema de distribución, ¿sí? Porque como él quiere seguir el ordenamiento, necesita que todo siga una determinada sucesión. Y por otro lado, si todo sigue una sucesión y un ordenamiento de etapas, va a instalar la idea de la gradualidad. Una etapa no se puede pasar sin haber pasado la siguiente. ¿Se entiende? Entonces, por el momento tenemos la idea de universalización, la idea de simultaneidad y la idea de gradualidad. Tres conceptos que después se vuelven a reconfigurar en la pedagogía moderna. Y por eso Narodowski lo enuncia. Profe, Sí. gradualidad entonces significa que una etapa no puedo entrar a una etapa si no pasé la anterior. Exacto. Es como los grados en la escuela moderna. Vos no podés pasar de primero a tercero. Tenés que pasar por segundo. No se pueden saltear etapas. Y de hecho, por ejemplo, hay situaciones excepcionales en la escuela que se han promovido, y es todo un lío, un trámite, una burocracia para justificar que te saltees alguna etapa. Lleva tantos papeles que lo evitan. Pero a veces es deseable, en algunas situaciones es deseable, en otras no tanto. Bien, ¿cómo resolvía, insisto? Ya vimos la cuestión en este ideal pansófico de enseñarle todo a todos. Ya sabemos de qué se ocupa ese todos. Ahora, ese todo, enseño todo. ¿Se puede enseñar todo? No. No. Ya sabemos que no, que es imposible. Para Es Comenio antinatural. es antinatural, lo dijo él, con lo cual él tenía esta dificultad que resolver. ¿Cómo la resuelve? La resuelve diciendo que va a dar las cosas fundamentales, los principios fundamentales. ¿Cómo resuelve cuáles son los principios fundamentales? Y es ahí, exacto, tiene que ver con ese orden racional, con un ordenamiento en realidad. ¿Cómo lo resuelve? Él lo resuelve a través de el método didáctico. En el método didáctico, ¿él qué va a decir? Que el currículum es el mismo para todos, el método es el mismo para todos, el libro didáctico que se va a utilizar es el mismo para todos, y los principios didácticos son iguales. Es decir, ir de lo simple a lo complejo, de lo general a lo particular, y así todo el libro. Te dice cómo vos tenés que llevar adelante ese enseñar. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque para él lo importante era mantener la uniformidad. ¿Cómo la sostenía? Diciéndote, este es el método, toma el método. Y ahí lo tenés. Y cada etapa se va a ir cumplimentando. Por eso se lo conoce como el creador de alguna manera de ese método famoso del que tanto hablamos y que tanto hemos despotricado, porque nos instala la idea de que existe ese método famoso y recetario, porque así lo instaló, él lo instala como la idea de la receta para lograr lo deseable, lo deseado, que es que todos pasen por la misma etapa y que pases por muchas etapas, como parte de ese ordenamiento, de esa gradualidad. Tengo que un cachito más. ¿Por ahora vamos bien? ¿Se entendió? Sí, profe. Por ahora vamos. Me queda la explicación sobre la relación de ideal pansófico y utopía. Hacia el final de ese capítulo 2, Narodowski habla
una serie de páginas, casi 5 o 6 páginas, referidas a las utopías. ¿Saben qué son las utopías? La utopía no tiene que ver con algo bien hecho, digamos, algo perfecto, por así decirle. Tengo entendido que una utopía es algo así, algo similar. O sea, Sí, tiene que ver con algo perfectible, digamos, más asociado a un ideal a alcanzar, ¿no? Por eso lo hablamos desde la perfección, como si esa perfección no se alcanzara, pero voy tras ella. Es un ideal que voy tras de él, pero nunca lo agarro, nunca lo alcanzo. La modernidad, el proyecto moderno, instaló varias utopías, pero entre la más importante es que la educación lleva al progreso indefinido. Es una utopía. Con la educación resolvíamos el desarrollo individual y social, porque siempre íbamos a mejorar todo. Ahora, la utopía es pensar que siempre vamos a un progreso indefinido, ¿no? Como que vamos tras ese progreso, pero nunca lo alcanzamos. Esto es lo que instaló la modernidad. ¿Qué pasa con Comenio? Comenio, siglo XVII, un contexto distinto. Por supuesto, las utopías no eran parte de la idea del contexto de Comenio, pero él instala la idea de utopía. Cuando él plantea, hay que llevar adelante el ideal pansófico, lo plantea en términos de un ideal a alcanzar. Cuando él hace esto, lo plantea como una utopía. ¿Sí? Entonces, nos deja como el resabio de que esto se instale. Se instala con tanta fuerza que va a ser el eje central de los proyectos modernos. A ver, si uno pudiese caracterizar a Comenio, la verdad que era un visionario, si lo vemos en términos desde la escuela moderna hacia atrás. Porque muchas de sus ideas se reconstituyeron con los fines que la modernidad le quiso dar. Pero hay que entender que Comenio los estaba pensando desde otro lugar, desde la mirada del siglo XVII, desde la mirada de que no tenía infancia, de la mirada de un ordenamiento que tenía una racionalidad, pero que no tenía la razón o el desarrollo de la razón como eje en el ser humano. Entonces ahí es donde Narodowski hace lo que él llama la transdiscursividad. ¿Por qué? Porque son hitos de discontinuidad. Está como en otro contexto, pero después se retoma y se reconstituye en un nuevo contexto y les damos otro valor. ¿Sí? Por eso se lo considera parte fundante de las pedagogías modernas. Yo creo que si vemos el capítulo 2 con estas ideas, a nosotros nos alcanza. No necesito el nivel de detalle que tiene la descripción. Nos volvemos a conectar, ¿sí? Porque por ahí hay algunos que tienen ganas de preguntar algo. Profe, Sí. ¿qué dijiste cuando hablaste de Narodowski? Digo que él ahí aclara lo que llama transdiscursividad. ¿Qué buscaba Narodowski? ¿Cómo se constituyó la pedagogía moderna? Y está viendo que en la obra comeniana hay muchas ideas que después la pedagogía moderna reconstruye. Entonces, no es que las aplica tal cual, porque las reconstituye y le da nuevos valores, pero es Comenio quien las nombra, las dice, ¿sí? Sería como que la usa como de base. Exacto, las tira. En el siglo